las 11:15 y la indignación, ha causado un video de un conductor de aplicación que fue víctima de una violenta agresión y humillación por parte de una mujer. Todo comienza cuando el conductor le pide a ella que se sienta adelante por posibles fiscalizaciones. Ahí la pasajera comenzó a insultarlo e incluso a golpearlo. Max Frick nos detalla. Max, adelante. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, es una situación que viraliza el propio conductor de este vehículo que transporta pasajeros a través de aplicaciones. ¿Qué habría ocurrido efectivamente cuando la pasajera de nacionalidad chilena se va a subir a este vehículo? Se va a subir en la parte posterior del vehículo, en los asientos traseros. Y el conductor de nacionalidad venezolana le pide por favor si se puede subir adelante, porque más adelante le había detectado que había fiscalizaciones y como estas aplicaciones no están reguladas, muchas veces le quitan los vehículos a estas personas. Le pide que se siente adelante y ella ingresa con una disposición bastante extraña al vehículo. Primero preguntándole si quiere que ella se vaya sentada adelante porque la quiere acosar sexualmente, porque le quiere mirar las piernas, y comienza una serie de insultos, discriminación e incluso xenofobia en contra de este conductor de nacionalidad extranjera, quien le pedía que por favor solamente se sentara adelante, que no quería hacer nada más, que era por un tema de las fiscalizaciones que se realizan, y ella comienza una serie de insultos. Incluso en un momento comienza a hablar por celular con alguien y comienza en un tono muy despectivo a referirse a las personas de nacionalidad venezolana, e incluso con frases que se han vuelto bastante comunes y que tienen un dejo de xenofobia, como ándate a tu país. Bueno, una serie de hechos que seguramente pueden ser constitutivas de delito, porque hay que recordar que la Fiscalía está plenamente facultada para investigar un delito como este de oficio, en el contexto, por ejemplo, que haya sido divulgado por algún medio de comunicación o incluso a través de redes sociales. Lo cierto es que este hecho fue denunciado, incluso ya el área legal de esta empresa de aplicación de transporte de pasajeros está pensando en acciones legales. Vamos a escuchar un pequeño ambiente de cuando se produce toda esta situación, en la cual esta pasajera sube al vehículo y comienza rápidamente a denostar a este conductor de nacionalidad extranjera. Bueno, usted es la del auto, ¿se puede montar adelante, hija? No me podía subir adelante a la fuerza, pues. Sí, claro, pero usted me tiene que tratar así. No, pues no me podía subir a la fuerza. Entonces no se monte, no hay problema, si ya quiere se llegamos va. al destino. Quería bajarme del auto. Igual que el otro venezolano. Tan terrible pillado, que fue mandarlo a su país, con la tienen que matar. Si no queréis que le saque la cosa, ya demandan más, así que no. No, si no queréis que saque el fierro. Te estoy diciendo en serio. ¿Eso no lo haga usted? ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, bueno, mira, yo no estoy hablando. ¡Cállate! Señora, no me golpee. ¡Cállate! Grosería, mala educación, violencia, agresión, la cantidad de cosas que uno ve ahí, además de xenofobia pura y dura, es vergonzosa. Valga la pena recalcar, uno, que ella es chilena y él es venezolano. Para quienes generalizan, no todos los chilenos son tan tolerantes, ni los venezolanos son, escandalosos, como se ha dicho, por lo menos. Me gustaría sí decir una cosa, Max, es que la principal víctima de este tipo de acciones, además del conductor del auto, insisto, de nacionalidad venezolana, que se comporta de manera ejemplar, son las mujeres que denuncian reales eventos de acoso, que sufren muchas veces, sobre todo en redes sociales donde está lleno de cobardes, de este tipo de fenómeno, de no creerles, aunque su denuncia sea verdadera, precisamente por gente como esta señora, vaya uno a saber, que no solamente lo trata despectivamente, sino que además lo agrede y lo amenaza con denunciarlo por acoso sexual. Claro, se sube al auto con una predisposición ya de denunciar un hecho que claramente queda grabado en esta cámara de seguridad. Nunca ha ocurrido. Es una cámara GoPro que lleva ubicada el conductor en el taxi, precisamente para cualquier evento que pueda verse involucrado en un delito, en este caso en una falsa acusación, como ocurre porque ella se sube y de inmediato le dice, ¿quieres acosarme sexualmente? Mejor no me lleve a mi destino, llévame a una comisaría, y comienza una serie de insultos xenofóbicos en contra de esta persona. Es un hecho claramente reprochable, repudiable, y
que da cuenta de personas que tienen una predisposición en contra de otras personas de nacionalidad extranjera simplemente por no ser chilenas. Acá a lo único que apunta ella, básicamente los insultos, es a la nacionalidad de esta persona que estaba trabajando, que se estaba ganando la vida honestamente y que lo único que le pidió es que si se podía sentar adelante para que no hubiera una posible fiscalización en donde pudieran quitarle el auto. De hecho, ella le dice, a mí no me importa que te quiten el auto, ese es problema tuyo, llévame rápido a mi destino, y ella empieza con una serie de insultos y también una conducta mal educada en contra de este conductor. Vamos a escuchar las declaraciones de esta persona que se sintió ofendida profundamente producto del accionar de esta mujer y que denunció este hecho viralizando estas imágenes en redes sociales. Fui al llegar al destino a buscar al pasajero, pues, y de repente yo le digo que si por favor se puede montar adelante por las fiscalizaciones que hay. Pues. Y él dio la vuelta y se montó, y cuando empezó a decirme cosas groseras, y yo en realidad que fue loco, porque yo en realidad no le había dicho nada. Pues. Me cohibí de bajarla porque no vaya a pasar algo que de repente ella diga que yo la estoy acosando, qué sé yo, como que ella está diciendo que le estaba mirando las piernas, que no sé qué. Y yo en realidad en ningún momento en el video se ve allí que yo nunca hice nada. Pues es más, yo le dije que se bajara y yo iba a cancelar la carrera. Pero ella no se quiso bajar, que iba a llamar a carabineros. Yo llamé a carabineros y de repente, bueno, le hice la carrera, pues. Pero yo no pensé que jamás y nunca me fuera a golpear y amenazar. Bueno, lo más grave de todo, Rafa, es que dentro de este contexto de humillaciones, de xenofobia, de discriminación, hay delitos que se podrían configurar y que podrían ser perfectamente acreditables por parte del Ministerio Público. Así que no solamente incurre en conductas que son maleducadas, sino que también podrían ser constitutivas de delito. Vamos a escuchar declaraciones de la abogada de esta aplicación, quienes manifiestan que efectivamente podrían emprender acciones legales. Yo veo la posibilidad de un delito de amenaza y un delito de coacción. ¿Ya? El delito de amenaza puede ser cualquier amenaza, digamos, que se diga que se va a ejecutar, no necesariamente sea condicional y no tiene que ser exclusivamente verbal. Entonces, cuando ella le dice que está armada o ella le muestra el celular, se puede entender como una amenaza a su integridad. Pero además tenemos un delito que es falta, en realidad, que es el delito de coacciones, y en el fondo es obligar a alguien a realizar alguna acción de la que no quiere realizar, digamos, bajo violencia, ¿ya? Y en este caso vemos que ella todo el rato lo está intimidando y además definitivamente le pega, digamos, en un minuto del video. Entonces uno podría pensar en esos dos delitos. Él tiene que dirigirse a denunciar el hecho, más allá de la calificación jurídica, una vez que es puesto en conocimiento ya sea de policía de investigaciones, carabineros o fiscalía, se empieza a investigar el hecho y la fiscalía ya puede determinar las responsabilidades pertinentes. Bueno, un hecho impresentable, Rafa, repudiable por donde se le mire. En ningún lugar del mundo se puede tratar así a otra persona por ser de una nacionalidad distinta, permanentemente estarle enrostrando eso, e incluso con frases que le invitaban a esta persona a irse del país. La verdad, una actitud tremendamente grosera, xenofóbica, descalificadora, incluso con violencia, como decías tú al principio, porque incluso en un momento lo golpea sin que él haya hecho nada más que pedirle que se sienta adelante, porque podía haber una fiscalización. Más de una vez me tocó decirle a algún chileno, no todos los extranjeros son así, respecto de alguna actitud reprochable de algún inmigrante. Hoy toca decirle a los extranjeros, no todos los chilenos somos así, ante esta espantosa actitud de esta joven. Max, muchísimas gracias por el contacto, que tengas una muy buena jornada.